Hace como un mes Martin Scorsese criticó a Marvel. Dijo que no lo consideraba cine, que sus películas eran entretenidas, pero que la verdad eso no era arte. Y pues la gente se volvió loca. No hay justicia como la de una turba iracunda. ¡Oh, maldito viejo chocho! ¿Cómo se le ocurre criticar a Marvel? ¿Qué le pasa, santo Dios? Pero ¿Martin Scorsese es solo un anciano necio o sí tiene mucha validez sus críticas? Creo que para saber esto es útil conocer cómo es que Marvel ha cambiado el cine. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? La primera crítica que hace Martin Scorsese es que el MCU acapara las salas de cine. Es lo único que la audiencia activamente va a ver y pues dice que eso es injusto para los pequeños cineastas. My concern is losing the screens to massive theme park films. Pero lo que pasa es que el MCU y Marvel cambiaron la forma en la que la gente va al cine para siempre. Lograron construir un universo cinematográfico perfectamente interconectado que ha durado más de 10 años, tiene 23 películas y ha manejado alrededor de 20 protagonistas, en donde casi todos han tenido o van a tener su propia serie o película en solitario. Yo soy inevitable. Jamás en la historia del cine habíamos tenido una historia cohesionada tan grande y con tantos personajes entrañables que han tenido su momento de brillar. Bueno, excepto tú, Black Widow. I will remember you. Eso ya es algo muy complicado de lograr, pero también el MCU generó la costumbre en la audiencia de quedarse hasta los últimos momentos de los créditos para ver si sale algo. No importa si es una película francesa super indie o si estamos hablando de Detective Pikachu. La gente siempre se queda como, ¿habrá escena post créditos en esta película? ¡Hay dos secuencias de créditos más! Cuando yo era niño, las películas terminaban cuando terminaban. Pero sin duda lo más importante que ha hecho el MCU es que cambiaron por completo la idea de blockbuster de verano. Antes, en la época pre-MCU, era muy normal que las grandes películas se estrenaran entre mayo y julio. Los niños estaban de vacaciones y como los grandes blockbusters eran las películas más esperadas del año, pues la gente gastaba todo su dinero en irlas a ver en esos 2 meses. Pero tampoco había tanta prisa en ir a ver una película. De hecho, estas grandes producciones duraban 2, 3 o hasta 4 meses en cartelera. O sea, la razón por la que Avatar logró recaudar más de $2,000 millones fue porque pasó 6 meses en las salas de cine. Avatar 2, My Big Fat Pandora versus the Deathly Hallows striking back at Muriel's lethal weapon. Reloaded. Después del éxito de Marvel, pues las cosas ya no son así. Como las producciones del MCU le tiran a recaudar miles de millones de dólares en su primer mes, pues su competencia se ha tenido que diversificar y por eso ya de repente encontramos blockbusters en febrero, en enero, en marzo o en noviembre. Y pues ya no tienen el lujo de quedarse meses en cartelera. Ahora las películas tienen que recaudar lo más posible en el menor tiempo porque si no se les considera un fracaso. Fracasado. Vean lo que pasó con la nueva de Terminator. Hello, darkness, my old friend. Hasta aquí parece que el MCU es un experimento genial que nada más ha repercutido en la industria del cine veraniego, ¿verdad? Bueno, eso es porque estamos olvidando un pequeño detallito. Pequeñito, pero que es muy importantito. Disney es maldad pura. Como el MCU se ha convertido en un monstruo imparable, a Disney no le importa lo que tenga que hacer para conseguir todo el dinero posible. Y esto incluye tener secuestrados a los cines y dañar otro tipo de películas. ¿No te cansas ahora ya? ¡No! Y es que, por extraño que parezca, los cines no sacan mucho dinero exhibiendo películas. Usualmente, en promedio, los cines se quedan con el 60% del costo de un boleto y el otro 40% pues va a la productora que hizo la película que están exhibiendo. Pero en el caso de Disney, lo que ha hecho el ratón es condicionar a los cines y decirles: a ver, o pones mi película en el 80% de tus salas durante 2 meses o nada más te doy el 45% del costo del boleto que genere mi película. Y ya él la ves cómo le haces. Y una vez más Mickey está enojado y le ha dado un ataque. Todos son hormigas y yo soy su destructor. Y pues como obviamente tiene las películas más grandes y las que generan más dinero, pues no les deja opción a los cines más que saturar la vida con películas de Marvel. I'm not gonna do it, you're not gonna make me do it.
I don't care how much they paid. You put on that nose and ears or I'll take off yours. Y esa es una parte de la crítica de Martin Scorsese que a mí me parece válida. Realmente hay pocas opciones para ir al cine. En todo el mundo el costo de boleto es muy alto y en general nos tenemos que conformar con pocas cadenas que ofrecen exactamente lo mismo. Así que no conforme con tener que ir siempre a Cinépolis o Cinemex, nuestras únicas opciones es ver una película de Marvel o Disney. Y pues eso daña al pequeño cineasta, daña a los nuevos talentos y en general disminuye la oferta de lo que nosotros podemos conocer y consumir. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Y si tomamos en cuenta que la poca competencia que tiene Disney está obsesionada con crear su propio universo cinematográfico y replicar la fórmula de Marvel, pues sí, cada vez hay menos originalidad y cada vez hay menos voces haciendo cine. We are same, but different. Así que sí, Marvel le ha dado demasiado poder a Disney. Inevitable. Y no necesariamente están comprometidos con la calidad. A ellos lo que les interesa es seguir generando una gran cantidad de billetes. Con grandes poderes no hay responsabilidad. Pero bueno, supongo que no habría tanto problema si todas las películas del MCU fueran una cosa increíble, súper revolucionaria que transformaran la vida cada que se estrenan. Pero la verdad es que tampoco podemos decir exactamente eso. Justamente la otra crítica que hace Martin Scorsese es que todas las películas del MCU son iguales. ¡Holly! ¡Somos gemelas! Tratan temas similares de una forma similar y siempre sabe exactamente qué es lo que va a pasar. It's something different from films that are shown normally in theaters. That's all. Y pues sí, Martin Scorsese tiene un punto ahí, pero ignora que el MCU fue un proyecto muchísimo más grande y mucho más largo que involucró presentar a un montón de personajes distintos. I understood that reference. Pero como el MCU tiene esa responsabilidad de ser una historia enorme y perfectamente cohesionada que poco a poco tiene que llegar a un punto en específico, pues sí, no todas sus películas han sido tan buenas. Por ejemplo, antes de llegar a la genialidad que fue Avengers en el 2012 y mostrarnos la primer película de un equipo de superhéroes en el cine, tuvieron que estrenar casi al aventón la primera película del Capitán América, que pues no es muy bien recordada por nadie. I can do this all day. Yeah, I know. Además de que Thor, Un Mundo Oscuro, fue sinceramente muy mala y las películas de Ant-Man tampoco es que hayan destacado muchísimo. ¿O alguien de verdad se acuerda qué pasa en esas películas? Ni siquiera sé quién eres. Y Scorsese tiene razón en decir que pues las películas de Marvel sí siguen una misma fórmula. Está el héroe que aprende poco a poco a crecer, se enfrenta con un malvado, lo derrota, pero resulta que hay otros enemigos todavía más fuertes que van tras los huesitos de esas gemas espaciales. You didn't see that coming? Todas esas historias contadas con una carga increíble de propaganda militar gringa. Why are you so obsessed with me? Porque ya saben, chicos, los gringos son los únicos y verdaderos salvadores del universo. Además de que durante muchísimo tiempo la mayoría de sus protagonistas eran hombres güeros heterosexuales llamados Chris, que la verdad cuesta muchísimo trabajo reconocer. Justo a eso se refiere Martin Scorsese cuando dice que las películas de Marvel son poco originales, tienen muchas limitaciones y en general están contando lo mismo. Pero también me parece que está siendo injusto. Ya siéntese, señora, por favor. Tal vez el MCU empezó así, pero ahora cada vez más está más comprometido con tener otras historias, otras voces y otros personajes. You mocking me? Are you mocking me? Stop it, you just do it again. He's trying to copy it. En Black Panther tuvimos la historia de un rey que se equivoca y donde el villano inspira un cambio importante. It's beautiful. En Thor Ragnarok, Taika Waititi medio tocó los temas de colonialismo y refugiados. Y en Avengers Endgame, pues ha sido la primer película de superhéroes donde el villano gana. You should have gone for the head. Y pues ahora con las series de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y todas las promesas de las películas que están por venir, pues todavía prometen tener un montón de historias nuevas con un montón de gente distinta y con un potencial increíble. Mira ese potencial.
Además, sí, puede que Disney y Marvel estén dominando la industria del cine en estos momentos, pero eso no es nada raro. Antes lo único que generaba dinero en las películas de vaqueros. Cosa que cambió cuando gente como Martin Scorsese empezó a hacer cine en los 70 y mostraron que las películas urbanas, siniestras y violentas también generan lana. Y de hecho, cuando salió Taxi Driver, Martin Scorsese recibió un montón de críticas porque a la gente le parecía una película exageradamente violenta y obscena. Y también ya existen los servicios de streaming que cada vez se vuelven una plataforma real para que nuevos cineastas creen otro tipo de contenido diferente que, sinceramente, si hubiera sido estrenado en el cine, la gente no habría ido a ver de todos modos, con Marvel o sin Marvel involucrado. Are you crying? Pero de todas maneras, los snobs más grandes se están quejando de que estrenar una película en Netflix no es la manera correcta de ver el cine. Ahora que lo pienso, en este año Steven Spielberg justamente lanzó una dura crítica hacia Netflix. Tal vez sí es cosa de que el futuro los está alcanzando y su onda ya no está en onda. Y te va a pasar a ti. Martin Scorsese dice que el verdadero cine se está acabando, pero creo que él también nos está exigiendo mucho a nosotros como audiencia. Nos pide que estemos al tanto de las noticias, de los festivales, de los nuevos cineastas, de las críticas serias, para que entonces nosotros vayamos al cine con una información perfecta y escojamos la mejor película. Oye, despacio, cerebrito. Cuando en realidad nosotros vamos a ver las películas que tengan una mejor estrategia de marketing, que estén en todos lados, que se queden con nosotros y estén presentes en nuestra mente y aparte generen tema de conversación. You ever see that really old movie? Empire Strikes Back? You ever see this really old movie, Aliens? I do not want another single pop culture reference out of you for the rest of the trip, you understand? Y de cierta manera eso es lo bonito del cine, que mucha gente queda maravillada con un mismo tema, una misma historia, una misma imagen. ¿O por qué cree Martin Scorsese que la gente va a ir a ver su cine? Porque es lo más exquisito y la representación más fina de arte. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Claro que no, la va a ver porque la venden como una gran película porque fue dirigida por Martin Scorsese y la gente sabe perfectamente que su película va a tener 3000 Óscares y todo el mundo va a estar hablando de él en febrero. Thank you, Rick. Thank you. Eso es realmente lo malo cuando críticos o personas snobs critican el arte popular. Piensan que es inferior solamente porque no se adecua a sus gustos. No lo disfrutarían al nivel que yo lo disfruto. Y realmente no buscan entender por qué conecta con la gente, por qué son tan exitosos o por qué están cambiando al mundo. El MCU tiene muchas cosas malas, pero también está cambiando para bien. Así que tal vez es hora de ver a los blockbusters y a la gran cultura pop como algo que nos puede ofrecer cosas diferentes. Creo que es hora de aceptar que hay nuevas formas de hacer cine, nuevas formas de hacer arte. Eso es lo que está inspirando a los nuevos creadores. Y creo que es hora de aceptar que la cultura pop, los blockbusters, el MCU se puede analizar muchísimo. Cada vez es más complejo y vale la pena ponerle atención. Y pues si eso no le gusta, con la pena, señor Scorsese, pero... El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Cuéntenme, ¿quién tiene razón? ¿Martin Scorsese? ¿Marvel? ¿Nadie? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Y si les gustó mi contenido, pues ya saben, suscríbanse, pongan la campanita, denle like, compártanlo. Eso me ayuda mucho. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas. Nos vemos la próxima.